Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Doméstico, con la temática titulada ¿Qué hacer si el trabajador de servicio doméstico tiene síntomas de presunta enfermedad laboral? Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Hilda Yanice Velasco Alarcón. Ella es abogada, especialista en Derecho Constitucional, Life Coach profesional, auditora de cumplimiento legal. Doctora Hilda, muy buenos días y bienvenida. Hola, hola, muy, pero muy buenos días a todos. Qué alegría y qué privilegio para nosotros, quienes hacemos parte de este equipo de trabajo maravilloso, contar con la asistencia de todos ustedes. Personas que día a día quieren avanzar en su conocimiento, personas que día a día con el trabajo que desarrollan le aportan al desarrollo económico del país. Mil y mil gracias a todos por acompañarnos. Soy Hilda Velasco, su coach, facilitadora en este proceso de formación, en esta ruta de conocimiento que iniciamos ya hace algunos meses. Una ruta de conocimiento que nos está llevando por diferentes temáticas, desde el tema básico legal, temáticas relacionadas con temas puntuales específicos relativos al accidente de trabajo, a la enfermedad laboral, y todas aquellas cosas que ustedes por lo general nos plantean en el chat como preguntas que a veces no alcanzamos a responderlas todas por términos de tiempo o lo que sea. Todo esto lo vamos agregando a esta ruta de conocimiento. Vamos a hacer un repaso en este instante de cuáles son esas temáticas que ya hemos surtido a lo largo de estos meses en los que venimos desarrollando esta comunidad y los que nos faltan, para que ustedes desde ya se programen, para que ustedes desde este momento vayan poniendo en su agenda unas alertas para que cuando reciban la invitación se puedan programar y acompañarnos. En esta ruta de conocimiento del plan multimodal de educación para el sector doméstico, hemos empezado a revisar información relativa a la gestión de la prevención y la promoción de la salud de todos los que hacen parte de los trabajos de la comunidad de servicio doméstico, buscando siempre bienestar integral, una vida más plena, más tranquila, más saludable. Hemos recorrido también lineamientos y hemos abordado todo lo relativo a los derechos y deberes en riesgos laborales que se tienen en esta comunidad, trabajadores del servicio doméstico. También hemos tratado temáticas relacionadas con la vinculación mediante empresas de servicios temporales, un tema bastante interesante que tratamos también de relacionarlo con el derecho laboral. Y también ya trabajamos qué hacer si un trabajador del servicio doméstico sufre un accidente de trabajo. Y hoy vamos a enfocarnos a qué hacer si tenemos de pronto alguna sintomatología o tenemos la presunción de una posible enfermedad laboral. Hoy nos vamos a enfocar en este tema tan interesante que es de las preguntas también que nos hacen en las diferentes comunidades y en las comunidades en los que yo les acompaño. Por esta razón, hoy vamos a tratar este tema. Las próximas acciones educativas vamos a enfocarlas a un tema bastante interesante, un tema también que las empresas nos consultan y nos preguntan, requisitos legales en las modalidades de trabajo y tipos de contratación en el sector doméstico. Esa acción educativa es imperdible. Y las siguientes, las que nos faltan para ir avanzando en este año que va volando, este año que va súper rápido. No sé si ustedes tienen la misma sensación que yo tengo, que ya estamos en el octavo mes del año
y lo que nos falta ya no es mucho para terminar este 2023. Vamos también a realizar una acción educativa para la identificación y control de los factores de riesgo y todos los peligros relativos a nuestro sector, para empezar a cerrar el año con habilidades blandas, comunicación, liderazgo para lograr objetivos personales, objetivos laborales, y las últimas que vamos a tratar son bien especiales. La penúltima será viviendo mi propósito de vida al 100%. Esa acción educativa es súper bonita. Y cerraremos este año con prevención de mecanismos de acoso laboral. Preguntas que nos hacen permanentemente y de una vez importante ir aclarando. Las personas que no hayan podido asistir por alguna razón, algún tema que ya hayamos desarrollado, ustedes pueden encontrar las grabaciones. Estos procesos y estas acciones educativas son en vivo, pero quedan grabadas y ustedes pueden acceder a ellas en el repositorio de Positiva Educa. Finalizando la acción educativa, vamos a darles el enlace o la ruta donde pueden encontrar la información, y allá pueden encontrar todo lo que hemos hecho en la ruta de conocimiento de sector doméstico. Les aseguro y les prometo que van a encontrar información bastante útil para sus equipos de trabajo, para ustedes mismos, para que sigan avanzando en toda esta formación. Las personas que me acompañan siempre, los que me conocen ya, que llevan un tiempo asistiendo a estas formaciones, y las personas también que nuevos en esta comunidad, quiero contarles que siempre iniciamos con una frase de reflexión, una frase conectora. La frase con la que reflexionamos y empezamos no necesariamente está vinculada o está relacionada directamente con la temática que vamos a desarrollar. Sin embargo, siento que es bastante importante y necesaria para nosotros como seres humanos, como historias de vida. Entonces, la frase con la que hoy quiero dejarlos es: parece imposible hasta que tú lo haces realidad. ¿Qué tanto estás siendo tú el, el facilitador de tus acciones, de tus sueños y de tus metas? ¿Qué tanto estás tú promoviendo eso que tanto quieres lograr en tu vida? ¿O qué tanto puedes ser tú el freno de mano para lograr esos sueños y esas metas? ¿Qué tanto puedes estar siendo tú la voz saboteadora para lograr eso que te has propuesto? Si nosotros consideramos que las cosas no van a ser posibles, felicitaciones, porque estás en lo cierto. Pero si también tú crees que tenemos todo lo necesario, tenemos el ímpetu, tenemos las ganas, tenemos todo lo que somos nosotros como esencia para lograr todo lo que nos queramos lograr, felicitaciones, también estás en lo cierto. Entonces, ¿qué quieres hacer hoy realidad? ¿Y a qué le estás dando poder? ¿A tu voz saboteadora que te dice que eso no es posible, que no vas a ser capaz? ¿O a tu voz que te está impulsando a creer que tienes todo lo necesario para lograrlo? La acción educativa del día de hoy la vamos a desarrollar en 3 momentos específicos. La primera parte será la bienvenida, que una parte de la bienvenida es esa conexión a través de la frase conectora con la que vamos a empezar de alguna manera a reflexionar. Pero también vamos a hacer una sesión y un momento de evaluémonos. La evaluación que vamos a realizar tiene solamente 3 preguntas. Preguntas que pueden ser de selección múltiple, pueden ser de falso y verdadero, pero la idea es que no se preocupen mucho si consideran que no tienen la respuesta correcta. Para eso son estas acciones educativas. Entonces, hacemos la evaluación, ustedes responden de acuerdo a lo que consideren que es verdadero o lo que ustedes ya conocen, y en el transcurso de esta hora vamos a resolver esas preguntas para que al final de la sesión podamos darnos cuenta si la información fue clara o si hubo algo de pronto que no quedó tan específico, tan claro y que necesitamos fortalecer. Voy a hacer también, en la segunda parte, voy a tener un espacio para responder inquietudes. Entonces, tranquilos, no les dé pena, escríbanme.
Wilmer va a estar pendiente del chat, yo estoy pendiente del chat, nosotros los leemos y si tienen preguntas, háganlas. Lo que les pido es que las preguntas que escriban allí estén relacionadas con la temática que hoy estamos tratando y no de pronto que nos desviemos a un tema que podemos encontrarlo en otra comunidad y que las preguntas que hagamos sean concretas. Les digo esto porque en ocasiones hacemos preguntas muy largas o dos preguntas en una. Y como el tiempo es limitado, yo necesito extraer la esencia de la pregunta para poderles responder. Entonces, que seamos concretos en esto. Y también me encanta que me escriban y me saluden y de paso nos cuentan de qué ciudades se conectan, de qué regiones del país y de qué empresas nos acompañan. Al final de este proceso vamos a realizar otro sondeo. Las mismas 3 preguntas de la evaluación inicial serán las mismas 3 que les vamos a poner al final de la capacitación, de la acción educativa. Entonces, muy pilos, muy atentos, tomen nota de palabras claves. Yo acostumbro a darles conceptos que están desagregar el concepto. Me encanta de pronto dejarles palabras claves, palabras señaladas con otro color, para que nos vaya quedando en la mente y en nuestro cerebro el concepto claro. Hacemos el concepto y yo les voy explicando los trámites que toca ir desarrollando. Entonces, objetivo de hoy, les voy a orientar lineamientos prácticos. Siempre me fundamentaré en el contexto legal. Es cierto que a veces nosotros no estamos de acuerdo con la ley y eso nos pasa. A veces chocamos con ella y decimos, esto no es justo. Sin embargo, amigos, la ley es la ley. Yo aquí hoy les voy a hablar con base en los requisitos legales. La interpretación que le hagamos a cada artículo o a cada resolución que vayamos a traer ya hace parte de la experiencia de cada uno, pero hoy les voy a dar de manera exegética lo que la ley nos manda en este proceso de enfermedad laboral. Y les voy a dar unos mecanismos de notificación o más que de pronto no les voy a dar tanto recomendaciones porque hoy no vamos a enfocarnos en eso, sino sí tal vez como un conducto regular para si tengo alguna sintomatología que yo imagino que puede ser enfermedad laboral, ¿qué debo hacer? ¿A qué instancia me debo dirigir? Entonces espero que hoy esto nos quede muy claro. Así las cosas, en el objetivo 1 vamos a comprender conceptos generales de enfermedad laboral. En el objetivo 2 vamos a repasar proceso de notificación. De la investigación de la enfermedad laboral que se las estoy dejando aquí escrita, solo les voy a mencionar algo a grosso modo, porque hoy no nos vamos a enfocar tanto a investigación, pero quizás sí les mencione algunos términos de tiempos y algún fundamento relacionado, por eso se los escribo allí. Y al final vamos a comprender todo el proceso para actuar de debida forma, haciendo uso adecuado de los recursos que las instancias, los estamentos nos dan para poder acceder a ellos en caso de que tengamos presunción de enfermedad laboral. Cuéntenme en el chat cómo les parece el tema y lo que han escuchado hasta ahora. Y para continuar, y antes de leerlos y antes de pasar a los saludos, porque espero que ya estén súper activos escribiéndome en el chat, vamos a pasar a la dinámica del evaluémonos. Entonces, amigos, muy atentos a lo que van a ver en pantalla. Ustedes, si están en el computador o si están desde su celular, pueden resolver la evaluación. La idea es que yo les voy a formular la pregunta, yo se las leo y ustedes tienen unos segundos, más o menos 15 segundos es lo que Wilmer les da, para que respondan. Y la idea es que Wilmer me lee los resultados. Para esto quiero invitar a mi querido Wilmer en este espacio para que me acompañe, Wilmercito. ¿Ya estamos listos? Sí, señora, ya estamos súper listos. Listo, amigos queridos. Entonces nos vamos con la primera pregunta del sondeo inicial. La enfermedad laboral es un proceso que se configura de manera aguda. Esto es A, falso, B, verdadero.
Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A falso, un 35%, B verdadero, un 65%. Súper bien. Vamos con la segunda pregunta. El decreto 676 de 2020 deroga al decreto 1477 de 2014. Esto es A verdadero, B falso. Vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. A verdadero, un 70%, B falso, un 30%. Listo, Wilmercito. Entonces me dices verdadero 30%, falso 70%. ¿Te escuché bien? No, verdadero 70, falso 30. Ok, al contrario, había escuchado. Tercera y última pregunta, amigos queridos. Una forma de prevenir la enfermedad laboral, la están encontrando como EL, eso quiere decir enfermedad laboral, es realizando pausas activas rutinarias. Esto es A, falso, B, verdadero. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. A falso, un 10%, B verdadero, un 90%. A nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Hilda. Muchísimas gracias, Wilmercito, y a todos los que se dieron la oportunidad de participar en ese sondeo, porque ahí nos vamos dando cuenta hacia dónde vamos a dirigir nuestra temática de hoy. Voy a pasar rápidamente a dar unos saludos a las personas que están tan activas, tan juiciosos, escribiéndome en el chat. Un saludo especial a Clarixa Home Trujillo. Un abrazo para ti, Clarixa. Marta Lucía Ortiz, que es de nuestras fieles estudiantes en todas las comunidades. Un abrazo, Martica, gracias por estar aquí. Para Lucy Mireya Sánchez, un saludo especial. A Joana Solangi Peña, desde Bogotá nos acompañas. Gracias. Gracias, Lucy Mireya Sánchez, también por acompañarnos, y a Yadid Díaz, que están aquí con nosotros. Bueno, amigos queridos, entonces vamos a empezar a desarrollar la conceptualización de lo que nos interesa el día de hoy, donde encontramos el concepto de enfermedad laboral. Lo encontramos en el artículo 4 de la Ley 1562 de 2012. El concepto y la enfermedad laboral está definida como que es aquella contraída. Contraída es que la vamos adquiriendo de alguna manera a través de una relación de causalidad. Ahorita les voy a explicar qué es esto de la relación de causalidad y por qué es tan importante y necesario para cuando se va a configurar legalmente la enfermedad laboral o la enfermedad común. Es la contraída como resultado de la exposición del riesgo inherente a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, amigos, aquí de una vez les voy a empezar contando que el proceso de configuración de la enfermedad laboral es un proceso crónico. Es crónico porque se va configurando a lo largo de los años. Puede ser, no sé, se me ocurre aquí decirles una idea, 20 años después de yo haber empezado a laborar digitando, trabajando con computadores, 15 años después, 20 años después, empiezo a tener dolor en mi mano porque el nervio mediano se me empieza a incrustar en esta cavidad, en la cavidad de la manita, de la muñeca. Entonces se empieza a configurar a lo largo de los años y debe estar relacionada con las tareas en las que yo me vi obligado a trabajar durante todos estos años. Es diferente al accidente de trabajo, o sea, el accidente de trabajo es una configuración aguda, porque en el accidente de trabajo se desarrolla en un momento cierto y real, de una manera súbita. Aquí es un proceso crónico. Entonces, ojo, porque ahí está la primera respuesta a una pregunta de evaluación de sondeo. El gobierno nacional está en la obligación, tiene la obligatoriedad, y una de sus funciones es determinar en forma periódica y mantener actualizada las tablas de enfermedades laborales para Colombia.
el gobierno nacional entonces debe estar considerando de pronto nuevas enfermedades laborales y por esto la actualización de la tabla de enfermedades laborales. Ya les voy a mostrar qué ha sido modificado o qué ha sido agregado en este proceso. El Ministerio de Trabajo, que es el representante en este caso del gobierno nacional, en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales que ya está definido para esto, sí debe determinar de pronto el mecanismo para que las personas puedan demostrar la relación de causalidad con los factores ocupacionales, los factores de riesgo ocupacionales a los cuales se vio enfrentado durante un periodo largo de tiempo. Así las cosas, ese término de relación causal o relación de causalidad será importante, será clave y será determinante cuando no aparece, por ejemplo, esa enfermedad presunta en la tabla de enfermedades laborales que ya está definida. Entonces ahí, palabra clave, relación de causalidad. Ya les voy a decir específicamente cómo la podemos definir. Será reconocida como enfermedad laboral conforme lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, amigos, aquí, ¿qué quiere decir esto? Que yo no me puedo inventar una enfermedad o puedo tener una enfermedad de algo que tengo yo en mi patología o algo que ya esté en mi cuerpo, pero no todo lo que se presenta en mí, en mi cuerpo, es enfermedad laboral, porque también puede ser enfermedad de origen común. La enfermedad de origen común le compete todo el tratamiento y todas las prestaciones económicas y asistenciales a la EPS, pero enfermedad de origen laboral le competen prestaciones económicas y asistenciales a la ARL. Ya voy a contarles cuáles son estas prestaciones a las que tenemos derecho a las personas o que tienen derecho las personas a las que se les ha determinado y calificado la enfermedad como de origen laboral. Tres conceptos que son claves, que es importante que ustedes también lo tengan claro, porque uno es una enfermedad sospechosa, otro es una enfermedad presunta, por eso hablamos de presunción, presunta enfermedad laboral. Y otra es la enfermedad que ya está calificada como de origen laboral. Entonces, como a mí me encanta darles conceptos y que esto nos quede claro, aquí se los estoy definiendo. La enfermedad sospechosa es aquella enfermedad que dentro de la vigilancia epidemiológica que tienen las empresas se identifica con un diagnóstico contenido en el decreto 1477 de 2015 y el trabajador está expuesto al agente de riesgo asociado a este. Entonces, una enfermedad sospechosa es aquella que puede estar determinada en un programa de vigilancia epidemiológica de la empresa. Por ejemplo, nos estamos exponiendo a altos niveles de ruido. Utilizamos los protectores auditivos, sin embargo, los decibeles del área superan los 85 decibeles durante un periodo de tiempo de exposición de 8 horas. Entonces, esta situación debe tener alineado un programa de vigilancia epidemiológica porque allí se puede configurar una enfermedad sospechosa. La enfermedad sospechosa no quiere decir que ya esté configurada, sino que es una enfermedad que puede desarrollarse en el transcurso de los años si esta no es controlada o si esta no es prevenida. La enfermedad presunta, entonces la presunción, es aquella enfermedad que inicia proceso de calificación de origen y generalmente se hace a través de la apertura de un documento legal que se llama el FUREL, Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral. ¿Recuerdan cómo se llama el documento o el formato con el cual notificamos el accidente de trabajo? El accidente de trabajo lo notificamos a través del FURAT, Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo. En este caso de enfermedad laboral es el FUREL, Formato Único de Reporte de Enfermedad Laboral. Entonces, la enfermedad presunta es aquella enfermedad, como lo manifestamos acá, que empieza un proceso de notificación. Por lo menos ya hay una notificación
a la EPS del trabajador o de la trabajadora donde inicia todo el proceso, porque ya les voy a mostrar todo como el trámite, dónde inicia el proceso, cuáles son las instancias. Y hay un FUREL, un documento donde ya la empresa ha contribuido y colaborado con la información y ya se ha reportado a EPS y a ARL. Esto es enfermedad presunta. La enfermedad calificada como laboral, entonces esta ya es la que está configurada, la enfermedad laboral que ya se determinó a través de una junta médica, a través de las pruebas que se fueron recolectando, a través de todo la historia clínica de la persona, a través de los exámenes que se le estuvieron realizando, a través de todo el material probatorio que se recolectó y que permitió determinar su origen. Entonces, esta ya es calificada como origen laboral en la primera oportunidad o en una de las instancias a las que se tienen derecho para ser asistidos. Entonces, ya les voy a hablar un poquito más de cuáles son esas instancias. Bueno, amigos, quisiera que me empezaran, si tienen preguntas sobre esto que acabamos de comentar y de hablar, de las enfermedades presunta, sospechosa o calificada, me pueden empezar a dejar sus preguntas en el chat. Amigos queridos, enfermedad laboral, entonces, el decreto 1477 de 2014 es la que determina y es el documento que está actualizado, la tabla de enfermedades laborales para Colombia. Este ha sido modificado, no ha sido derogado. Entonces también es importante, y ojo porque ahí hay una pregunta del sondeo. La pregunta del sondeo decía que si el decreto 676 de 2020 había derogado al decreto 1477 de 2014. No, no ha sido derogado, ha sido modificado. ¿Y en qué se ha modificado? En que se adicionó a la tabla de enfermedades laborales la enfermedad del COVID-19. Esto fue lo que se agregó. Ya les voy a mostrar una imagen donde esto nos va a quedar mucho más claro. Entonces se agregaron una serie de enfermedades, se modificó, digamos lo mejor, se actualizó. ¿Qué se agregó? Las presuntas enfermedades laborales de asbestosis, silicosis, neumoconiosis del minero al estar expuestos al carbón, mesotelioma maligno por exposición a asbesto y la enfermedad COVID-19. Pero la enfermedad laboral del COVID-19 aquí no aplicará para todos los cargos, ni para todas las tareas, ni todas las actividades que desarrollamos. Ya les voy a hacer precisión qué es lo que nos dice la ley frente a esto. Entonces, a estas enfermedades laborales se les reconocerán las prestaciones asistenciales desde el momento de su diagnóstico. Entonces, ¿en qué momento se aperturan todos esos derechos, esas garantías que tenemos de prestaciones económicas y asistenciales, las económicas a las que se tiene derecho de acuerdo a lo especificado en la ley y toda la prestación asistencial? Entonces, ojo porque aquí hay una palabra clave, desde el momento de su diagnóstico y hasta tanto no se establezca lo contrario a esa calificación en firme en primera oportunidad o sobre el dictamen de las juntas de calificación de invalidez. Entonces, aquí nos queda claro que esa garantía o esos derechos que se reconocen será a partir desde el momento de su diagnóstico. Aquí es donde está, y este es el sustento de la pregunta de sondeo que está por allí, que es la número 2. El Ministerio de Trabajo modificó el decreto 1477 de 2014, por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ministerio de Trabajo? Incluir el COVID-19 como una enfermedad de origen laboral, pero ojo, siempre la regla, no siempre no, generalmente, la regla puede tener una excepción o puede esa misma regla tener un condicionamiento. Y aquí hay un condicionamiento. Esta enfermedad del COVID-19 como enfermedad de origen laboral para trabajadores del sector de la salud, incluyendo al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que presta servicios directos en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.
Entonces, por eso les decía que no es para todas las actividades o todos los trabajos que desarrollamos, pero sí, en las tareas que nosotros hacemos del sector doméstico, por ejemplo, están las personas que realizan servicios de aseo, de limpieza, en áreas del área de la salud, por ejemplo, en clínicas, en hospitales, y de alguna manera tienen una relación, un vínculo, una relación causal con esas instancias o esas instituciones o están cerca de personas que pueden tener esa enfermedad y resultan contrayéndola, en ese caso sí puede existir la presunción de enfermedad laboral por COVID-19 en este aspecto. Entonces, como les digo, no es para todos los casos, sino en casos específicos de personas relacionadas con instituciones de salud y la relación de causalidad aquí toma especial importancia. Hace un ratito les hablé de la relación causal. Entonces vamos a empezar a entender la relación de causalidad como un vínculo. Es como un nexo, el nexo causal. El nexo es un vínculo, algo que nos une con algo. Entonces nos une actividad que yo desarrollo frente daño causado. Ya se los voy a definir de mejor manera para que eso nos empiece a quedar más claro. Me encanta siempre traerles el sustento, de dónde sacamos la información. Me encanta que nos quede muy claro dónde buscar todo lo que estamos conversando. El decreto 477 de 2014, y esto también es una recomendación que les doy, cada vez que ustedes vayan a revisar algo de la ley, un artículo, bajar una ley, un decreto, una resolución, consúltenlas de fuentes que sean confiables, de fuentes que estén actualizadas. Generalmente yo consulto páginas del ministerio, por ejemplo, Ministerio de Trabajo es una fuente de información para mí confiable, páginas del Senado de la República, del Senado de la República, del Boletín Oficial. Esos son más o menos las fuentes de donde yo bajo esta información. Y siempre, siempre me voy a revisar las vigencias de las normas. En este caso, miren que el decreto 1477 de 2014, la vigencia nos dice que fue modificada por el decreto 676 de 2020, modificada en uno de sus aspectos, lo que les acabé de comentar, las enfermedades que se agregaron. Dentro de estas, por ejemplo, la del COVID-19. No dice en ningún lado que haya sido derogada por ninguna otra. ¿Qué es eso de la relación de causalidad? Este concepto de relación de causalidad lo traigo teniendo en cuenta el artículo 3 del decreto 1477 de 2014, que es el decreto del cual estamos conversando. Y nos dice que es la presencia de un factor de riesgo en el sitio de trabajo en el cual estuvo expuesto el trabajador de acuerdo con las condiciones deben haber condiciones de modo, de tiempo, de lugar. Es decir, que para que se configure o para que ese estudio de la enfermedad presunta se configure como tal, nos van a pedir pruebas. La EPS nos va a pedir una información, a la empresa les van a pedir certificados de aptitud médica del trabajador, copias de los exámenes de ingreso, periódicos de retiro. Al trabajador o trabajadora le van a pedir copia de su historia clínica, eso es del trabajador, entonces se lo van a pedir a él o a ella, quizás por intermedio de la misma empresa. Van a pedir información, por ejemplo, si es necesario, de estudios, mediciones higiénicas, de iluminación, de ruido, de acuerdo a la relación de causalidad, de acuerdo al factor de riesgo por el cual se esté presumiendo la enfermedad. Van a pedir una serie de constancias. Ya les voy a contar qué más nos pueden pedir, porque si somos empleadores, toda esta información la debemos tener disponible y debemos, obviamente, demostrarla. Resultados de los programas de vigilancia epidemiológica. ¿Y esto para qué? Para determinar si la presencia y la exposición a ese factor de riesgo durante el tiempo en el que el trabajador estuvo enfocado o realizando una labor de manera crónica, realmente sí está relacionada con
la enfermedad que se está presentando o con el trabajo que desarrolló. Entonces, la relación de causalidad es esto, es ese nexo o vínculo entre la tarea realizada con el daño causado, en condiciones de modo, de tiempo y lugar. Aquí les traigo algunos ejemplos de cómo podemos de pronto encontrar relación de causalidad. Exposición a agentes químicos. En el sector doméstico es muy dado a trabajar con manipulación de sustancias químicas o agentes físicos que generan vibración, ruido, agentes biológicos, haciendo un poquito el relacionamiento con lo que acabamos de decir, lo del COVID en instituciones de salud o relacionadas con este tipo de tratamientos, con trabajos que tienen exposición con personas que tienen este virus o agentes psicosociales. Entonces, espero que hasta aquí el concepto de relación de causalidad vaya bien, vaya claro. ¿Qué podríamos encontrar en nuestro sector, por ejemplo, que esté determinado dentro de la tabla de enfermedades laborales? Ejemplos, lumbalgias, lesiones de hombro, lesiones de mano, que es el famoso síndrome del túnel carpiano que tanto se ve. Ese síndrome del túnel carpiano, que es de las enfermedades laborales que más se reportan a las ARLs, es cuando les decía hace un ratito, el nervio mediano hace compresión, sufre una compresión a nivel de la muñeca y esto le ocasiona la dificultad en el movimiento de la mano. También a las personas que dentro del sector han trabajado de manera administrativa durante tantos años, digitando, trabajando con computadores. Los trastornos de discos invertebrales, lumbares, etcétera. Cuando realizamos movimientos, cuando realizamos o estamos expuestos a manejo de cargas y esto no lo hacemos de manera debida. Miren, amigos, que las pausas activas de manera rutinaria y de manera consciente sí nos ayudan a prevenir esa enfermedad laboral. Es una forma de prevención. No lo será todo. Obviamente hay otros mecanismos que se deben complementar, pero nosotros que en ocasiones subestimamos como el efecto de las pausas activas nos ayudan bien enfocadas a desarrollar esa prevención de una presunta enfermedad laboral. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que el tema de las pausas activas hoy día en las empresas las hemos empezado de pronto como a mezclar o a confundir, si me permiten la palabra, con pausas mentales. No es lo mismo, miren. Yo puedo hacer una psicopausa. La psicopausa es un ratico de parada, un ratico de descanso, de pronto un ratico de baile. Hay empresas que hacen actividades muy bonitas. Entonces, en ese ratico de la pausa activa, es una actividad de psicopausa. Yo la llamo la psicopausa como para parar, respirar, como retomar el trabajo y continuar el día. Pero la pausa activa es diferente. La pausa activa es la que nos activa y la que nos le da un descanso o un estiramiento o un relajamiento, algo de relajación, alguna parte de nuestro cuerpo que está tan metida y tan enfocada en el trabajo que desarrollamos. Entonces creo que también podemos tener una oportunidad para revisar si estamos haciendo pausas activas o solamente nos estamos enfocando a la psicopausa, que son dos cosas diferentes. Las características principales de las enfermedades laborales para que éstas sean determinadas como tal. Quiero que tengamos claro lo siguiente. La fecha de la enfermedad laboral es indeterminada, porque puede ser que nosotros llevemos 20 años realizando una tarea que me ha implicado movimiento de cargas, levantar cosas, y entonces hoy día estoy de mi hombro con muchísimo dolor, pero yo no puedo a ciencia cierta decir en qué fecha se determinó esta enfermedad laboral. Por eso una de las características es que su fecha es indeterminada. Es detectable cuando la sintomatología es evidente y después de una larga evolución. La larga evolución es lo que nos da la configuración, que es un proceso crónico. No es agudo porque ya les expliqué que lo agudo es de manera súbita, en un momento cierto y real. Accidente de trabajo es agudo,
enfermedad laboral es a lo largo de los años. Es de configuración crónica. La rotación periódica sí ayuda a prevenirla. Entonces, hay formas de prevenirlas. No es cierto que uno diga, ay, no, la enfermedad laboral sí o sí se va a presentar después de 20 años de trabajo, de 25 años. No es cierto, porque si es una empresa que tiene fuentes de ruido muy altas, que a veces se pasan los decibeles por la razón del manejo de las máquinas, de las herramientas, con unos buenos mecanismos de programas de vigilancia epidemiológica, donde le hagan a las personas sus exámenes médicos rutinarios, sus elementos de protección adecuados, su seguimiento permanente y la rotación de los cargos, esto sí va a ayudar a disminuir la posibilidad que la enfermedad laboral se termine configurando. Entonces sí podemos decir que son prevenibles. Por esto, una de las razones de lo que les hablaba hace un momentito, de una forma de prevención, son las pausas activas bien desarrolladas. Voy a hacer aquí una pausita para mirar si tenemos preguntas en el chat o qué me están comentando. Voy a pasar un momentito al chat. Vamos a ver qué me dicen. Quiero aclararles que no soy médica, ¿no? No soy médica, soy abogada. La información que les estoy suministrando es desde el tema legal. Pero igual, si hay algo quizás que no les puedo contestar porque me estén preguntando algo ya muy de un origen médico, pues les diré con toda sinceridad. Pero lo que les pueda responder, lo voy a hacer. Voy a ver qué me están diciendo por acá. Hola, Anthony, ¿cómo estás? Que me estás saludando. Gloria Esperanza Castiblanco, ¿cómo estás? Desde el Hospital de la Policía Nacional, Hilda Yid, mi tocaya. Bueno, vamos a ver. Listo, hermosa. Gloria Esperanza Castiblanco, me dices que no te queda claro si es crónica o aguda. Mi hermosa, la configuración de la enfermedad laboral es un proceso crónico. Crónico quiere decir que se va desencadenando a lo largo de los años. Hay mucho tiempo para que se desencadene una enfermedad laboral, no se desencadena de un día para otro, ¿sí? Es a lo largo de los años. Por esa razón se dice que es crónica. Les decía hace un momentito que lo que es agudo es lo súbito, que ocurre ya en un momento cierto y real, pero lo agudo en nuestro concepto de lo que conocemos en riesgos laborales es el accidente de trabajo. Enfermedad laboral es crónica. A ver, miremos aquí, Gloria Esperanza, que me dices, además, en las empresas que manejan químicos y estos afectan la piel y los ojos, pero la empresa niega y no les da opción a asistir al médico por largas jornadas laborales. Gracias por esa pregunta, Glorita, y aprovecho para las personas que nos acompañan el día de hoy, como empleadores, gerentes, áreas de talento humano. Nosotros como empresas, empleadores, no podemos negarle a los trabajadores el derecho que tienen a la asistencia médica. Entonces, si el trabajador necesita unos controles médicos, hay que permitírselo, porque es que nosotros no somos médicos, nosotros no podemos determinar si lo que la persona está presentando es leve o es agudo o es crónico o es de mayor impacto o no. Eso lo determinará el médico tratante. Entonces, permitamos que las personas tengan los espacios cuando los necesiten para que puedan asistir a sus consultas médicas y a sus tratamientos. Eso es un derecho que tenemos, un derecho a la salud. Sin embargo, también quiero expresarles a los que estamos aquí, hacemos parte de las empresas como colaboradores, como empleados, que también busquemos cuando tengamos esas asistencias médicas o esas citas de control, busquemos la forma de conciliar las jornadas para ir a esos tratamientos o a esas citas médicas en jornadas que de pronto no vayan a afectar de manera importante la producción de la empresa. Porque también tenemos que ser reales y aquí se los digo con toda sinceridad, a veces también uno encuentra personas que buscan, por ejemplo, citas médicas, pudiéndolas uno programar en ocasiones, ¿no? Un día martes, 11 de la mañana, y como sabemos que se nos van a ir 3 o 4 horas en el proceso, después no volvemos a trabajar. Entonces también es un poquito ser empáticos con el empleador
ayudándole a que esa jornada o esa asistencia médica que yo voy a hacer porque voy a pedir un permiso no afecte de manera importante el desarrollo de una producción. Es ser también empáticos en ese sentido. A ver, ¿qué más me dicen por aquí? Damaris, dices, porque hay personas o trabajadores siempre van al médico, se hacen exámenes y no tienen nada y ellos siguen con su dolor. Mi hermosa, ahí sí te puedo decir que es un tema ya del tratamiento y como todo el criterio médico. Ahí yo ya no te podría decir específicamente frente a un tema que puede ser enfermedad laboral o no, una persona que consulta y vuelve a reconsultar. Ya en ese caso es un tema de criterio médico. Para eso nosotros como trabajadores, como ciudadanos, tenemos derecho a acceder a un documento que es nuestro, que es propio, que es la historia clínica. En tal caso, lo que pueden pedir es ese documento y en esos casos que tú dices, Damaris, podrían pedir otro concepto a otro médico. Tan divino, Juan Carlos Cuevas, que me dices cosas bonitas. Bueno, Luz Dari Bayona, vamos a ver cuál es tu pregunta y qué te puedo responder. ¿Cuánto tiempo tiene un trabajador para reportar una enfermedad diagnosticada por el psiquiatra por estrés laboral? El trabajador pasa su carta de renuncia y en medio de su enfermedad, presionado por el jefe, no es consciente de la renuncia. Mira, yo lo que te puedo decir aquí, Luz Dari, es que como les decía hace un momentito, una de las características de la configuración de la enfermedad laboral es que la fecha es indeterminada. Todo el proceso va a iniciar desde el médico tratante de la EPS. Médico tratante puede ser en lo que tú dices acá, un médico enfocado al tema de salud mental. Entonces, es el médico tratante de la EPS el que va a solicitar en primera instancia una documentación, unas pruebas que le van a permitir determinar si la conducta que se está presentando, si puede tener un mérito de presunta enfermedad laboral o no, o puede ser una enfermedad común. Si el médico tratante de la EPS, en la especialidad que corresponda, considera que puede haber mérito de presunta enfermedad laboral, pasa a la segunda instancia. Y aquí se los estoy dejando en este flujo de manejo o de comunicación para que vayamos entendiendo como, como la línea coherente que se da. EPS, el médico general o el médico especialista en el tema que se está tratando. Esto es en primera instancia. Siguiente, se encuentra un mérito aquí en esta primera instancia, entonces pasa a médico laboral, pero continúa en la EPS. Si el médico laboral de la EPS determina que puede haber alguna circunstancia, algún elemento de juicio que le puede estar dando una información que puede ser enfermedad laboral, sea de un tema como tú me preguntabas, Damaris, un tema psiquiátrico, por ejemplo, salud mental, por estrés, por lo que sea, va a solicitar aquí unos documentos y aquí es donde nos van a pedir el FUREL, nos van a pedir al empleador una serie de informes, una serie de documentos que ya se los tengo aquí escritos, ya los vamos a leer. Y aquí es donde nos piden, si hay una presunción, nos piden diligenciar el FUREL. El FUREL se le envía y se le reporta a la ARL. Entonces, aquí entre ARL y medicina laboral de EPS van a empezar a determinar la configuración de esa presunta enfermedad laboral, el nexo causal o no. Por eso es que nos van a pedir documentos, nos van a pedir pruebas, documentos que debemos presentar en los tiempos que nos designen. Generalmente nos dicen, por favor, hagan llegar esta información dentro de tal plazo. Como empleadores, les quiero decir que no podemos omitir la información que nos están pidiendo. Recordemos que en este caso, la ARL se convierte en una autoridad. Son autoridades. La EPS, cuando está haciendo un estudio también de presunta enfermedad laboral, es una autoridad. Entonces, necesitamos entregar esa información. Si nosotros como empleadores obviamos, omitimos o por negligencia no enviamos la información por lo que sea, porque creemos que es que el trabajador está mintiendo, por lo que sea, como empleadores podríamos ser sancionados
por el Ministerio de Trabajo por omitir la entrega de esa información que es fundamental para determinar algo tan crítico que es una enfermedad laboral. Aquí quiero leerles lo que les tengo escrito, entonces vamos a hacer un repasito de cuáles son esos documentos que nos pueden pedir. Entonces, las EPS con el respectivo diagnóstico proceden a determinar si la enfermedad es de origen común o es de origen laboral. Ya voy a hacerles un repaso rápidamente porque el tiempo nos está volando. Si es de origen laboral, ¿a qué vamos a tener derecho frente a las prestaciones económicas y asistenciales? Para ello, va a solicitar un documento que es clave. Tal vez ustedes lo han recibido en sus empresas y se los han solicitado, que es un análisis de puesto de trabajo. En este análisis de puesto de trabajo, que debe ser desarrollado por una persona idónea frente a este tema, una persona que conozca y que sea profesional en el tema y que tenga licencia de seguridad y salud en el trabajo vigente, eso es lo primero que nos va a continuar como aperturando todo el proceso de configuración de si es enfermedad laboral o es enfermedad común. Nos van a pedir, amigos, en ese caso, la copia del formato único de reporte de enfermedad laboral, el FUREL. Entonces, nos lo pueden pedir por aquí en esta instancia, en esta segunda parte que les estoy aquí señalando. El médico laboral nos lo puede solicitar. El análisis de puesto de trabajo, ya les dije, aportado por el empleador. La copia de los certificados de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, bueno, los de retiro. Lo que pasa es que el de retiro, la obligatoriedad es que la empresa lo remisione, pero el trabajador, si no se quiere hacer el examen de retiro, pues ya es voluntariedad del trabajador realizarse o no el de retiro. Pero para la empresa sí es obligatorio remisionarlo. Entonces, aquí en este caso, si tenemos los exámenes de ingreso, periódicos, todos los laboratorios que se hayan hecho en función de las tareas desarrolladas, debemos aportar esta información. Y el trabajador debe aportar la copia de su historia clínica ocupacional. Estos son los documentos que nos van a solicitar. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, cuando hay empresas que a estas alturas de la vida, no sé si ustedes conozcan empresas así, espero de todo corazón que ustedes no sean esas empresas, que no realizan todavía exámenes ni de ingreso ni periódicos. Entonces, ¿ustedes cómo van a determinar, cómo van a demostrar diligencia frente a la prevención de las enfermedades laborales si en ocasiones ni siquiera se mandan a hacer a los trabajadores exámenes de ingreso o periódicos? Entonces, ojo con eso porque son temas que son súper importantes en este proceso. Amigos queridos, si se determina que la enfermedad laboral ya no es presunta, sino que ya está configurada, entonces ahí tenemos derecho, estas personas tienen derecho a lo siguiente: a cobertura asistencial y a prestaciones económicas. ¿De qué trata esto? La cobertura asistencial a través de la red de servicio médico que la ARL ya tiene dispuesto para ello. Tienen derecho a recibir asistencia médico, quirúrgica, terapéutica, farmacéutica, odontológica y hospitalaria relacionada con su enfermedad. El suministro de los medicamentos, servicios de diagnóstico, de tratamiento, todo el tema de rehabilitación, gastos de traslado cuando esto se requiera, y de las prestaciones económicas al subsidio por incapacidad temporal, indemnización por incapacidad permanente parcial, a todo lo que Dios no quiera y de verdad Dios nos libre, pero si la enfermedad laboral causa la muerte del trabajador, a la pensión de sobrevivientes o al auxilio funerario, y al auxilio funerario en este caso. Con esta empiezo a cerrar y nos vamos para la evaluación final. Y mientras vamos haciendo la evaluación, aprovecho para mirar si hay más preguntas o comentarios en el chat para en un minuto que me quede tratar de responder lo que me estén preguntando. Amigos, ojo con esto. Cumplidos los 180 días de incapacidad, si el trabajador recupera su estado de salud y la pérdida de capacidad laboral es inferior al 50%, el empleador está obligado a ubicar al trabajador en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro cargo del mismo nivel para el cual esta persona esté capacitada.
Entonces, aquí es clave que como empresas, empleadores, tengamos organizados los protocolos o los procedimientos de reintegro laboral. Porque uno cree que el reintegro laboral solo se da en caso de un accidente de trabajo, cuando la persona retorna a sus labores, pero no, también se da para el tema de enfermedad laboral. Si la enfermedad laboral, digamos, genera más de 180 días de incapacidad, pero la persona no ha perdido toda su capacidad laboral, si está por debajo del 50% de la capacidad laboral, está el empleador en el deber de volver a ubicarlo en una labor consistente a lo que venía haciendo, sin ir a disminuirle, como todo el tema de su trabajo, mucho menos disminuirle el salario. Ojo con eso también. Y buscar como una reubicación adecuada, idónea, y esa rehabilitación que se dé, que sea también digna para esta persona. En todo un proceso de rehabilitación, de reubicación, media el acompañamiento y la asesoría de la ARL cuando es por enfermedad laboral. Para los casos, amigos, en que no exista un concepto favorable de posible recuperación de esa enfermedad laboral y que el estado de salud de la persona no vaya a mejorar y que la calificación de la pérdida de su capacidad laboral sea igual o superior al 50%, ahí es donde procederá el tema del trámite para la pensión de invalidez. ¿Cómo les pareció el tema? Súper interesante, ¿cierto? Si tienen más inquietudes, dudas, quiero invitarlos a que sean curiosos con la legislación, con la ley, revisen dónde encontramos los conceptos, revisen temas de los trámites. Para ello les estoy dejando en la bibliografía, 2 enlaces de donde me basé para construirles la formación del día de hoy, pero también esta formación del día de hoy se los doy basado en mis años de experiencia frente a estos temas y las asesorías también que realizo de manera legal en estos casos. Vámonos entonces a la evaluación de cierre. En este minuto que nos queda, vamos a hacer nuevamente las 3 preguntas que hicimos al principio para ver cómo nos fue en este momento. Quiero volver a invitar a mi querido Wilmer a que me acompañes con la misma dinámica del principio. Yo leo las preguntas y tú, Wilmercito, me ayudas con los resultados. Listo, sí señora, ya acá súper listos. Bueno, amigos queridos, la enfermedad laboral, esta está súper fácil, es un proceso que se configura de manera aguda. Esto es A, falso, B, verdadero. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A falso, un 47%, B verdadero, un 53%. Doctora Hilda, ¿qué tal nos fue en esta primera pregunta? Bueno, amigos queridos, entonces vamos a recordar que les repetí muchísimo que la enfermedad laboral se configura de una manera crónica. Por lo tanto, la respuesta correcta a esa primera pregunta es A, falso. Muy bien, es esas personas que estuvieron súper atentas y que contestaron de manera correcta la A. Vámonos a la segunda pregunta. El decreto 676 de 2020 deroga al decreto 1477 de 2014. Esto es A, verdadero, B, falso. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero, un 59%, B falso, un 41%, doctora Hilda. Muy bien. Excelente y felicitaciones a los que contestaron B, falso. Recuerden, amigos, que el decreto 676 de 2020 no deroga al decreto 1477 de 2014, lo modifica. Recuerdan que les contaba que se agregaron unas enfermedades laborales a la tabla, no lo deroga, sino que lo modifica. Tercera y última pregunta. Una forma de prevenir la enfermedad laboral es realizando pausas activas rutinarias. Esto es A, falso, B, verdadero. Muchísimas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A falso, un 11%, B verdadero, un 89%, doctora. Muy bien, excelente las personas que contestaron B, verdadero. Esa es la respuesta correcta.
Recuerden que pausas activas bien desarrolladas, bien enfocadas, entrenando a los trabajadores y dándoles también un espacio de tiempo en la empresa para que las desarrollen, sí son un mecanismo de prevención de enfermedad laboral. Wilmercito querido, y a todos los que participaron, no me queda sino agradecerles por su tiempo, por su disponibilidad, por su buena energía, por acompañarnos siempre a estas acciones educativas. Quiero invitarlos a que no se desconecten de todo lo que viene en esta comunidad, porque nos faltan unos temas que les va a gustar mucho más. Les envío un abrazo fuerte con mis mejores deseos de bienestar, de salud y que sigan avanzando a cumplir sus sueños y sus metas. Gracias a todos. Adiós, adiós. Doctora Hilda, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos igualmente un excelente día y nos veremos, claro que sí, en nuestra próxima acción educativa. De igual forma, le agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento, mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparecerá en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire,
Respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.